Hola, tengo 58 años y durante 3 décadas mantuve a mi familia unida entre Phoenix y Hermosillo. En octubre, durante una celebración de Día de los Muertos, mi propia hija me humilló delante de todos diciendo que yo inventaba cosas, que mi mente ya no funcionaba bien. Todos rieron mientras yo tragaba lágrimas entre el aroma de mole y cempasúchil. Pero lo que nadie sabía es que durante meses alguien había estado poniendo sedativos en mi café para robarme mi casa, mi dinero y casi mi cordura. Hoy estoy aquí porque descubrí la verdad más oscura: mi familia me estaba drogando para silenciarme mientras me despojaban de todo. Decidí contar esto porque sé que hay otras abuelas sufriendo en silencio, confundidas, creyendo que están perdiendo la razón cuando en realidad están siendo víctimas. Si mi historia te toca el corazón, deja tu comentario, dale like y suscríbete. Necesito saber que mi voz llegó a alguien, que no estoy sola en esta lucha. Me llamo Rosa María Mendoza, tengo 56 años, y vivo en San Antonio, Texas, aunque mi corazón siempre ha pertenecido a las dos orillas del Río Grande. Durante 32 años, mantuve unida a mi familia como si fuera el cemento que sostiene los ladrillos de una casa antigua. Fui la hija obediente, la esposa devota, la madre sacrificada, la abuela consentidora. Siempre con una sonrisa en los labios, aunque por dentro sintiera que me desmoronaba. Hoy voy a contarles una historia que guardé en silencio durante meses, una verdad tan devastadora que cambió para siempre la forma en que veo a las personas que más amé en este mundo. ¿Alguna vez han sentido que la vida les arrebata el piso bajo los pies? ¿Que todo lo que creían sólido se convierte en arena movediza? Eso fue lo que me pasó una tarde de octubre, durante la celebración del cumpleaños de mi hija mayor, cuando frente a toda la familia reunida en mi propia casa, fui humillada de una manera que jamás imaginé posible. Debo comenzar explicando quién soy realmente. Nací en un pueblito de Nuevo León, pero a los 15 años crucé la frontera con mis padres buscando el sueño americano. Aprendí inglés limpiando casas, estudié de noche mientras trabajaba de día, me casé con Fernando cuando tenía 20 años. Juntos construimos un pequeño negocio de comida mexicana en el West Side de San Antonio. 3 hijos nos dio Dios: Alejandra, mi primogénita, tan ambiciosa y brillante; Roberto, el del medio, siempre callado pero bondadoso; y Sofía, la pequeña, mi rayo de sol. La vida no fue fácil, pero tampoco imposible. Fernando trabajaba en construcción mientras yo atendía el restaurante. Los fines de semana olían a barbacoa y tortillas recién hechas. Nuestros clientes se convertían en familia. Los domingos, después de misa en San Fernando, todos venían a comer mis enchiladas verdes y mi mole poblano. Esa era mi alegría, alimentar cuerpos y almas. Pero algo empezó a cambiar hace unos 2 años. Alejandra, que se había graduado de la universidad y trabajaba en una empresa de bienes raíces, comenzó a visitarme con más frecuencia. Al principio me emocionaba verla. «Mamá, necesitas descansar más», me decía. «Mamá, ya estás grande para tanto trabajo», insistía. Fernando se jubilaba pronto, y ella sugirió que vendiera el restaurante. «Es tu herencia, hija», le respondí. «Es para ustedes tres cuando yo ya no esté». Entonces empezaron los episodios extraños. Olvidaba cosas simples. ¿Dónde había puesto las llaves? ¿Ya había apagado la estufa? Palabras conocidas se me escapaban de la boca como pájaros asustados. A veces, en medio de una conversación, perdía el hilo de lo que estaba diciendo. Fernando se preocupaba, pero yo lo tranquilizaba. «Es la edad, viejo. Nada más la edad». Alejandra notaba mis confusiones. La veía intercambiar miradas significativas con Fernando. Un día trajo a una amiga enfermera que me hizo preguntas extrañas. ¿Sabía qué día era? ¿Recordaba lo que había desayunado? Me sentí como una niña siendo examinada. Algo en sus ojos me inquietaba, pero no podía precisar qué. Los meses pasaron y yo empeoraba. Había días en que el mundo parecía envuelto en niebla. Roberto y Sofía llamaban preocupados desde Austin y Houston, donde vivían. «Mamá, ¿estás bien?». Yo siempre respondía que sí, porque ¿qué madre quiere angustiar a sus hijos? Pero la verdad era que me sentía perdida en mi propia vida. Llegó octubre. Alejandra organizó una gran fiesta para celebrar sus 35 años en mi casa. Invitó a toda la familia extendida, tíos, primos, compadres, vecinos. La casa olía a carnitas y frijoles refritos. Había música de mariachi sonando en el patio.
Los niños corrían entre los adultos. Era una celebración hermosa, de esas que llenan el corazón. Pero yo me sentía extraña esa tarde. Más confundida que nunca. Durante la cena, mientras todos comían pozole y tostadas, quise comentar algo sobre unos papeles que había encontrado en el escritorio de Fernando. Papeles que no entendía bien pero que me inquietaban. Documentos con firmas que parecían mías pero que no recordaba haber escrito. Fernando, empecé a decir frente a todos, quería preguntarte sobre esos papeles de él. No pude terminar. Alejandra se levantó de golpe, su silla raspando el piso de madera. Sus ojos brillaban con algo que no era amor. Ay, mamá. Ya basta. Siempre inventando cosas, siempre queriendo ser el centro de atención. El silencio cayó sobre la mesa como una manta pesada. Sentí todas las miradas sobre mí. No estoy inventando nada, hija, susurré. ¿Ves?, le dijo a los demás, moviendo las manos dramáticamente. Así está todo el tiempo. Confundida, paranoica. Ya no sabe ni lo que dice. El médico ya nos advirtió que esto pasaría. ¿Qué médico? Yo no había ido a ningún médico recientemente. Miré a Fernando buscando apoyo, pero él bajó la vista a su plato. Roberto y Sofía me observaban con expresiones de lástima que me partieron el corazón. Los tíos murmuraban entre ellos. La comadre Elena negaba con la cabeza. Es normal a su edad, continuó Alejandra con voz dulce pero mortífera. El doctor dice que es el principio de demencia. Pobrecita mi mamá, ya no distingue la realidad. Lágrimas ardientes rodaron por mis mejillas. No de vergüenza, sino de rabia impotente. Algo en mi interior gritaba que esto estaba mal, terriblemente mal. Pero, ¿cómo defenderme cuando mi propia memoria me traicionaba? Me levanté de la mesa, caminé a mi habitación y me encerré. Desde la ventana veía las luces de colores que Alejandra había colgado para su fiesta. Escuchaba las risas que continuaban como si nada. Como si no acabaran de destruir a la matriarca de esta familia. Esa noche, acostada en la oscuridad mientras Fernando roncaba a mi lado, tomé una decisión. Al día siguiente iría al médico. Sola. Sin que nadie supiera. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber si realmente estaba perdiendo la razón o si algo más oscuro estaba sucediendo en mi propia casa. No sabía entonces que esa visita médica desataría una cascada de revelaciones que sacudirían los cimientos de mi familia. No sabía que la humillación de esa noche era solo el principio de un viaje que me llevaría de víctima a guerrera, de silenciada a liberada. Esta es mi historia. Y prometo contarla hasta el final. La mañana siguiente amaneció con ese calor húmedo típico de San Antonio que hace que la ropa se pegue a la piel antes de salir de casa. Me desperté antes que Fernando, como siempre. El reloj marcaba las 5:30. Mi cuerpo conocía esa hora después de décadas levantándome para preparar masa para las tortillas del restaurante. Aunque ya habíamos vendido el negocio hacía 6 meses, mi cuerpo seguía recordando. Vendido. Esa palabra me pesaba en el pecho como una piedra. No recordaba haber firmado los papeles de venta, pero allí estaban, con mi firma al pie. Alejandra había explicado que era necesario, que yo estaba cansada, que merecía descansar. El dinero estaba, seguro, en una cuenta que ella manejaba, para protegerme de mí misma. ¿Cuándo había aceptado yo eso? Me vestí en silencio. Pantalón negro, blusa blanca, mi suéter café que tejió mi madre antes de morir. En el espejo vi a una mujer que apenas reconocía. Cabello gris recogido en un moño, arrugas profundas alrededor de los ojos, pero algo más, una expresión de derrota que no era mía. ¿Dónde estaba la Rosa María que cruzó el río con 15 años y nada más que sueños? La que abrió su restaurante con préstamos y pura determinación. La que crió 3 hijos trabajando 18 horas al día. Dejé una nota en la cocina, fui al mercado. Vuelvo pronto. Mentira. Pero necesitaba mentir. Algo en mi interior me decía que no podía confiar en nadie de mi propia casa. Tomé el autobús hacia el Centro Médico Comunitario de la Guadalupe Street. Nunca había ido allí, justamente por eso lo elegí. No quería encontrarme con conocidos que luego reportaran a Alejandra. La sala de espera olía a desinfectante y café viejo. Había un altar pequeño en una esquina con la Virgen de Guadalupe rodeada de veladoras.
Me senté frente a ella y recé. Madre Santísima, dame claridad. Ayúdame a ver la verdad. Una enfermera joven me llamó. Le expliqué todo, los olvidos, las confusiones, las palabras perdidas, pero sobre todo, la humillación de anoche. Ella escuchó sin juzgar, tomando notas. ¿Toma algún medicamento, señora Mendoza? No. Bueno, vitaminas que me da mi hija. Dice el médico que necesito suplementos. La enfermera anotó algo. ¿Qué médico? Pues, no sé su nombre. Alejandra maneja todo eso. Ella me miró diferente. ¿Y usted no ha ido a verlo directamente? Negué con la cabeza. Me sentí tonta, pequeña. ¿Cómo había permitido que otros manejaran mi salud? El doctor Ramírez era un hombre de unos 40 años, con lentes redondos y modales amables. Me hizo preguntas durante 1 hora. Pruebas de memoria, de coordinación, de comprensión. Para mi sorpresa, las hice todas bien. Muy bien. Señora Mendoza, dijo finalmente, usted no muestra signos de demencia. Su cognición es normal para su edad. Sentí como si el aire regresara a mis pulmones. Entonces, ¿por qué me siento tan confundida? Eso es lo que vamos a averiguar. Necesito hacerle unos análisis de sangre. Hay algo que quiero descartar. No entendí bien qué buscaba, pero dejé que me sacaran 3 tubos de sangre. Me dijeron que regresara en 2 días para los resultados. Y señora, agregó el doctor, ¿podría traerme esas vitaminas que toma? Me gustaría verlas. Esa noche en casa actué normal. Cociné caldo tlalpeño porque Fernando lo adoraba. Alejandra pasó a saludar, como hacía todos los días ahora. Me supervisaba, esa era la verdad. Traía una bolsita con mis vitaminas del día. Aquí están, mamá. No olvides tomarlas después de cenar. Eran cápsulas blancas y azules. Las guardé en mi mano, fingí tragarlas con agua, pero las escupí en una servilleta cuando nadie miraba. Más tarde, las envolví cuidadosamente y las escondí en mi bolsa. Mi corazón latía fuerte. ¿Por qué sentía que estaba haciendo algo clandestino en mi propia casa? Esa noche no pude dormir. Escuchaba cada sonido, el ronquido de Fernando, el refrigerador zumbando, los grillos afuera. En la oscuridad, mi mente empezó a conectar cosas. Los papeles de venta del restaurante que no recordaba firmar. La cuenta bancaria que no podía acceder. Las visitas constantes de Alejandra. Las vitaminas. La humillación pública de anoche, como si quisiera que todos creyeran que estaba loca. ¿Y si no estaba perdiendo la razón? ¿Y si alguien quería que todos pensaran eso? El pensamiento me heló la sangre. No podía ser. Alejandra era mi hija. La que amamanté, la que cuidé cuando tuvo varicela, la que lloró en mis brazos cuando su primer novio le rompió el corazón. Imposible que ella. Pero, ¿por qué Fernando no me defendió anoche? ¿Por qué bajó la vista como un cobarde cuando nuestra hija me humilló? Llevábamos 36 años casados. ¿No merecía yo su lealtad? 2 días después regresé al centro médico. El doctor Ramírez me esperaba con una carpeta gruesa. Su expresión era seria. Me senté, sintiendo que el mundo estaba a punto de cambiar otra vez. Señora Mendoza, analizamos su sangre y las cápsulas que trajo. Hizo una pausa. Hay benzodiazepinas en su sistema. Son sedantes muy potentes. Y las vitaminas que toma no son vitaminas. Son tranquilizantes prescritos normalmente para ansiedad severa o para sedar pacientes antes de cirugías. El consultorio dio vueltas. Pero yo no tomo eso. Nunca he tomado eso. Lo sé. Por eso estoy preocupado. Alguien le está dando estos medicamentos sin su consentimiento. Los niveles en su sangre sugieren que ha estado tomándolos por meses. Eso explicaría la confusión, los olvidos, la desorientación. ¿Me están drogando? Las palabras salieron apenas como un susurro. Sí, señora. Y necesito que entienda algo, esto es abuso. Esto es un crimen. Me incliné sobre mis rodillas, sintiendo que iba a vomitar. Todo tenía sentido ahora. La niebla mental, las lagunas de memoria,
la incapacidad para defenderme. No estaba enferma. Estaba siendo medicada a la fuerza. ¿Quién tiene acceso a su comida y bebida diariamente?, preguntó el doctor. Mi esposo y mi hija. Alejandra viene todos los días con las comidas preparadas. Dice que es para ayudarme, que ya no debo cocinar tanto. Y las vitaminas, ella me las da. El doctor Ramírez se quitó los lentes y los limpió lentamente. Señora Mendoza, legalmente debo reportar esto. Pero antes, necesito preguntarle, ¿está segura en su casa? ¿Necesita ayuda inmediata? Pensé en Fernando, en sus 36 años a mi lado. En Alejandra, la niña que llevé en mi vientre. ¿Realmente eran capaces de esto? ¿Y por qué? No lo sé, admití finalmente. Ya no sé nada. Entonces déjeme ayudarla a descubrirlo, dijo él. Pero primero, tiene que prometer que dejará de tomar cualquier cosa que su hija le dé. ¿Puede hacer eso? Asentí, aunque mi mundo se desmoronaba. La humillación de la fiesta ahora parecía pequeña comparada con esta revelación. No estaba loca. Pero alguien muy cercano a mí quería que todos creyeran que sí lo estaba. ¿Por qué? Esa pregunta me perseguiría durante las siguientes semanas mientras descubría verdades que destrozarían mi familia pero también me liberarían. Salí de ese consultorio siendo una mujer diferente. Ya no era la víctima confundida. Era una detective en su propia vida. Y estaba a punto de descubrir secretos que cambiarían todo para siempre. Las siguientes 2 semanas fueron las más extrañas de mi vida. Seguí una doble existencia. Por fuera era la Rosa María de siempre, obediente y confundida. Por dentro, cada célula de mi cuerpo estaba alerta, observando, registrando, despertando de un sueño químicamente inducido. Dejé de tomar las vitaminas de Alejandra. Cada tarde, cuando ella llegaba con su sonrisa y su bolsita de píldoras, yo las recibía con gratitud fingida. Gracias, mijita. Las guardaba bajo mi lengua, bebía agua, sonreía, y cuando ella se volteaba, las escupía en mi pañuelo. Luego las guardaba en un frasco escondido detrás de mis santos en el armario. Evidencia. El doctor Ramírez me había enseñado esa palabra. El cambio fue gradual pero innegable. La niebla en mi cabeza empezó a levantarse como cuando el sol del desierto quema la neblina mañanera. Palabras que se me habían escapado regresaron a mi boca. Recuerdos que parecían perdidos resurgieron con claridad dolorosa. Mi mente, liberada del veneno, comenzó a trabajar otra vez. Y con la claridad llegó el horror. Empecé a recordar cosas. Fragmentos que antes eran borrosos ahora brillaban con nitidez terrible. La tarde en que firmé los papeles de venta del restaurante, Alejandra había insistido tanto, Fernando estaba allí asintiendo, yo me sentía tan cansada, tan confundida. Es solo un trámite, mamá. Para proteger el negocio. Había firmado sin leer, confiando. Siempre confiando. Recordé la reunión con el contador hace 8 meses. Yo estaba presente pero no presente, flotando en esa neblina química. Firmas, más firmas. Transferencias. Todo tan rápido. Es para tu bien, Rosa, decía Fernando. ¿Cuántas veces había escuchado esa frase? Una noche, cuando Fernando salió a su partida semanal de dominó con los compadres, revisé el escritorio de nuestra habitación. Mis manos ya no temblaban tanto. Mi mente estaba clara. Encontré una carpeta marcada, cuentas, escondida bajo viejos recibos. Adentro había extractos bancarios. Mi corazón dejó de latir. La cuenta que Fernando y yo habíamos construido durante 30 años estaba casi vacía. Pero había otra cuenta, a nombre de Alejandra. Transferencias mensuales grandes. Muy grandes. La venta del restaurante había generado $180,000. De eso quedaban apenas 12,000 en nuestra cuenta conjunta. ¿Dónde estaba el resto? Seguí los números con el dedo, mi educación limitada esforzándose por entender. Pero los números no mienten. $168,000 habían sido transferidos a la cuenta de Alejandra en depósitos regulares durante los últimos 6 meses. Exactamente el periodo en que empecé a tomar las vitaminas. Me senté en el piso de la habitación, rodeada de papeles, y lloré. No lágrimas suaves, sino sollozos que salían desde el fondo de mi alma. Mi hija. Mi primogénita.
la niña a quien di todo. Me estaba robando. Y Fernando lo sabía. Lo permitía. Quizás hasta lo planeaba. ¿Por qué? Esa pregunta me quemaba más que el robo mismo. Al día siguiente llamé a Roberto desde un teléfono público de la tienda de la esquina. No podía arriesgarme a usar mi celular. Ya no confiaba en nada. Mijo, necesito hablar contigo. Pero no le digas a nadie. Ni a tu hermana, ni a tu papá. A nadie. Escuché su silencio preocupado del otro lado. Mamá, ¿qué pasa? ¿Estás bien? No. No estoy bien. Pero voy a estarlo. ¿Puedes venir este fin de semana? Dile a tu papá que quieres visitarme, nada más. Normal. Mamá, me estás asustando. Bien. Todos deberían tener miedo. Colgué antes de que pudiera hacerme más preguntas. Roberto llegó el sábado. Mi hijo callado, el del medio, el que siempre fue opacado por su hermana brillante y su hermana consentida. Lo abracé en la puerta como si hiciera años que no lo veía. Tal vez, en cierto modo, así era. La verdadera Rosa María no lo había abrazado conscientemente en meses. Mamá, ¿qué? SHH. Vamos a caminar. Lo llevé al Parque San Pedro, ese donde jugaba cuando era niño. Nos sentamos en una banca bajo los robles centenarios. Le conté todo. Las píldoras, el doctor, los análisis de sangre, el dinero desaparecido, los papeles que no recordaba firmar. Cada palabra era una puñalada, pero necesarias. Roberto me escuchó en silencio, su rostro poniéndose primero pálido, luego rojo de ira. Cuando terminé, él miraba sus manos como si no las reconociera. Yo sabía que algo estaba mal, susurró finalmente. Cuando vinimos en Navidad, no eras tú. Hablabas raro, te perdías en medio de las conversaciones. Alejandra decía que era demencia temprana, que el doctor lo había confirmado. Sofía y yo queríamos llevarte a un especialista, pero papá dijo que no era necesario, que Alejandra se encargaba de todo. Tu hermana nunca me llevó a ningún doctor. Hasta hace 2 semanas, cuando fui sola. Roberto cerró los puños. Ese dinero era tu retiro. Era para que tú y papá vivieran tranquilos. Ustedes trabajaron toda la vida por eso. Lo sé, mi hijo. Lo sé. ¿Papá está en esto? Esa era la pregunta que me despertaba de noche. No lo sé. Los papeles tienen su firma también. Pero necesito creer que tu padre no. Que él no sabía. Mi voz se quebró. Roberto me abrazó. Olía a la colonia que le regalé en su cumpleaños, a bondad, a hijo leal. Vamos a arreglar esto, mamá. Te lo prometo. Pero necesitamos ayuda legal. Esto es fraude, es abuso financiero. Ya lo sé. El doctor me dio el número de una abogada que se especializa en casos de abuso de ancianos. La palabra, ancianos, me dolió. ¿Eso era yo ahora? ¿Una anciana vulnerable que necesitaba protección de su propia familia? ¿Cómo quieres proceder? Primero, necesito pruebas de todo. Segundo, necesito saber si tu padre está con ellos o conmigo. Y tercero. Respiré profundo, necesito entender por qué. ¿Por qué Alejandra necesitaba tanto dinero que tuvo que drogarme y robarme? Roberto sacudió la cabeza. No lo sé. Ella siempre fue ambiciosa, siempre quiso más. Pero esto es monstruoso. Pasamos el resto de la tarde planeando. Roberto se llevaría copias de los extractos bancarios. Contactaría a la abogada discretamente. Mientras tanto, yo seguiría fingiendo estar confundida, seguiría rechazando secretamente las píldoras, seguiría documentando todo. Mamá, dijo antes de irse, ¿por qué no te vienes conmigo a Austin? Puedes quedarte con nosotros hasta que resolvamos esto. La tentación era enorme. Huir de esta casa que ya no se sentía como hogar. Pero negué con la cabeza. No, mijo. Si huyo, ella gana. Además, necesito descubrir la verdad completa. Y eso solo puedo hacerlo aquí. Esa noche, acostada junto a Fernando, lo observé dormir. Su cara en reposo, tan familiar después de tantos años.
Las arrugas que el trabajo duro había tallado, las canas en sus sienes, la cicatriz sobre su ceja de cuando se cayó del techo reparando goteras. Este hombre había sido mi compañero, mi amante, mi amigo. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo habíamos pasado de construir una vida juntos a este momento donde yo temía hasta tomar agua que él me ofrecía? Lloré en silencio, lágrimas corriendo hacia la almohada. Pero eran lágrimas diferentes ahora. No de confusión o desesperanza. Eran lágrimas de ira, de determinación. Estaba despertando completamente, y con ese despertar venía una fuerza que no sabía que poseía. Me había quitado mi dinero, mi negocio, casi mi cordura. Pero no me quitarían mi dignidad. No sin pelear. La guerra apenas comenzaba. El lunes siguiente, mientras Fernando trabajaba medio tiempo en un proyecto de remodelación y Alejandra estaba en su oficina, hice algo que nunca había hecho en 36 años de matrimonio: abrí el teléfono celular de mi esposo. Lo había dejado cargando en la cocina, algo inusual. Generalmente lo llevaba a todas partes como si fuera un órgano vital. Mis manos temblaban al desbloquearlo. Conocía su contraseña porque él me la había dado años atrás, cuando todavía confiábamos el uno en el otro completamente. 4 números, nuestra fecha de aniversario. La ironía me dolió. Primero revisé sus mensajes. Nada alarmante. Conversaciones sobre trabajos de construcción, chistes con los compadres, fotos de nietos que Roberto y Sofía compartían en el chat familiar. Normal. Todo demasiado normal. Pero entonces vi el correo electrónico. Una aplicación que Fernando raramente usaba, según él. ¿Para qué quiero yo esas cosas, Rosa? Con los mensajes me basta. Mentira. Había cientos de correos, organizados en carpetas. Una carpeta me llamó la atención: privado. La abrí con el corazón golpeando mi pecho como tambor de guerra. Correos entre Fernando y Alejandra. Docenas. Empecé a leer y con cada línea, el mundo que conocía se desintegraba un poco más. Papá, necesito otros 20,000. Los del casino están presionando. Era de hace 3 meses. Mija, ya te di 40,000 este año. ¿Dónde está ese dinero? Lo perdí. Tuve mala racha. Pero esta vez voy a recuperarlo todo. Solo necesito un poco más. No hay más. Tu mamá está preguntando por el dinero de la venta. Por eso necesito que sigas dándole las pastillas. Si empieza a preguntar mucho, vamos a tener problemas. El médico dijo que podemos aumentar la dosis sin riesgo. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Fernando lo sabía. No solo lo sabía, era cómplice activo. Y había un médico involucrado, no el doctor Ramírez, sino otro que estaba siendo pagado para darle drogas a Alejandra para drogarme a mí. Seguí leyendo, incapaz de detenerme aunque cada palabra era un clavo en mi corazón. Papá, si la dejamos recuperarse, va a arruinar todo. Ya sabes cómo es. Va a querer controlar todo otra vez. Es tu madre, Alejandra. Es una anciana terca que no entiende que el mundo cambió. Ese restaurante valía mucho más de lo que obtuvimos. Pero ella nunca hubiera aceptado venderlo si estuviera en sus cabales. Era necesario. ¿Y después qué? ¿La mantenemos drogada para siempre? Solo hasta que el dinero se estabilice. Una vez que pague mis deudas, podemos reducir la dosis gradualmente. Ella pensará que está mejorando. Nadie sabrá nada. Las lágrimas caían sobre la pantalla del teléfono. Tuve que limpiarlo con mi blusa para seguir leyendo. Había más. Mucho más. Alejandra tenía deudas de juego por más de $200,000. Había perdido todo en casinos de Las Vegas, en apuestas deportivas en línea, en póker clandestino. Mi hija, tan brillante y educada, era adicta al juego. Y Fernando la había protegido. Había vendido mi restaurante, el trabajo de mi vida, para salvarla. Pero no fue suficiente. Nunca sería suficiente. Los adictos siempre necesitan más. Encontré un correo particularmente devastador de hace un mes, justo después de la fiesta donde fui humillada. Era necesario humillarla así en público, escribió Fernando. Sí, papá. Necesitábamos que toda la familia la viera, confundida. Ahora,
cuando necesitemos firmar más papeles o tomar más decisiones, nadie cuestionará que tiene demencia. Roberto y Sofía van a estar de nuestro lado. Es protección, ¿no lo ves? A veces no reconozco quién eres, Alejandra. Soy quien tú criaste para ser exitosa a cualquier costo. No te hagas el santo ahora. Copié los correos en mi propio teléfono, tomé fotos de todo. Mis manos ya no temblaban. La tristeza inicial se había transformado en algo más frío, más duro. Determinación pura. Esa tarde llamé a la abogada que el doctor Ramírez me había recomendado. Se llamaba Leticia Guzmán, especialista en abuso financiero de adultos mayores. Su oficina estaba en el centro, en un edificio viejo con aire acondicionado ruidoso pero carácter. Era una mujer de unos 50 años, cabello corto y gris, ojos que habían visto demasiado sufrimiento pero que aún contenían calidez. Me ofreció café y se sentó a escuchar mi historia. Todo. Las píldoras, el dinero, los correos de Fernando, la adicción de Alejandra. Cuando terminé, ella no mostró sorpresa. Señora Mendoza, su caso es más común de lo que imagina. Hijos que abusan financieramente de padres mayores, especialmente cuando hay adicciones de por medio. Lo único inusual es que usted lo descubrió a tiempo. ¿Qué puedo hacer? Primero, necesitamos documentarlo todo oficialmente. Tengo contactos en la policía que pueden investigar la prescripción ilegal de medicamentos. Segundo, podemos presentar cargos de abuso financiero y fraude. Tercero, podemos iniciar un proceso para recuperar el dinero y anular las transferencias. ¿Cuánto tiempo tomará? Meses. Quizás un año. Y será doloroso. Muy doloroso. Su familia se va a dividir. Habrá juicios, testimonios públicos, acusaciones. ¿Está lista para eso? Pensé en Alejandra bebé, en cómo la mecía de noche cuando no podía dormir. Pensé en Fernando joven, cargando ladrillos bajo el sol para construirnos una vida. Pensé en todas las navidades, los cumpleaños, los domingos en misa, los veranos en la playa de Corpus Christi. 36 años de matrimonio, 3 hijos, 7 nietos. ¿Estaba lista para destruirlo todo? Sí, dije finalmente. Estoy lista. Porque lo que ellos destruyeron primero fue mi confianza, mi salud, mi dignidad. Me quitaron el derecho de estar cuerda en mi propia vida. Si eso no amerita justicia, no sé qué lo hace. Leticia asintió. Entonces empezamos. Pero señora Mendoza, necesito que entienda algo, esto va a doler. Va a dudar de sí misma muchas veces. Alejandra va a llorar, va a pedir perdón, va a prometer cambiar. Fernando va a suplicar que lo perdone. Su familia la va a presionar para que deje las cosas como están. ¿Podrá mantenerse firme? Estuve dormida durante 6 meses, respondí. Ahora que desperté, no pienso volver a cerrar los ojos. Firmamos papeles, establecimos estrategia. Leticia contactaría al doctor Ramírez para testimony médico. Roberto ya había accedido a testificar. Necesitábamos más evidencia, especialmente del médico corrupto que prescribía las drogas. Hay algo más, dije antes de irme. Necesito saber exactamente cuánto dinero perdió Alejandra y a quién le debe. Necesito entender el panorama completo antes de que esto explote. Leticia me miró con respeto. Señora Mendoza, muchas víctimas de abuso solo quieren justicia rápida. Usted quiere verdad completa. Eso es más difícil pero más valioso. He vivido en mentiras durante meses. Merezco la verdad, completa y sin filtros. Por dolorosa que sea. Salí de esa oficina sintiéndome más fuerte que en años. El miedo seguía ahí, enterrado bajo mi esternón. Pero encima del miedo había algo nuevo, propósito. Misión. Iba a recuperar mi vida. Iba a hacer que pagaran por lo que hicieron. Y si eso significaba perder a mi esposo y a mi hija en el proceso, que así fuera. Porque ya los había perdido de las maneras que realmente importan. La confianza, una vez rota, nunca se repara igual. Ellos me habían enseñado eso. Ahora les enseñaría que una mujer de 56 años, criada entre 2 culturas, endurecida por décadas de trabajo, no se rinde fácilmente. La batalla apenas comenzaba. Y esta vez, estaba completamente consciente.
Durante las siguientes 3 semanas viví en una obra de teatro absurda. Actuaba el papel de Rosa María confundida, débil, incapaz. Dejaba que Alejandra trajera mis comidas, que Fernando me tratara como niña que necesita supervisión constante. Sonreía cuando me hablaban despacio, como a alguien que no entiende. Asentía cuando tomaban decisiones, por mi bien. Pero en secreto, cada día me volvía más fuerte. Mi mente, libre de las drogas, trabajaba con claridad que no había tenido en meses. Documentaba todo. Grababa conversaciones con el teléfono escondido en mi delantal. Fotografiaba papeles. Construía mi caso ladrillo por ladrillo, como Fernando me enseñó a construir paredes cuando abrimos el restaurante. Roberto venía cada fin de semana con diferentes excusas. Extraño tu cocina, mamá. Necesito que me enseñes a hacer tu mole. Fernando no sospechaba nada. Alejandra tampoco. En su arrogancia, nunca consideraron que su víctima pudiera despertar y pelear. Leticia, mi abogada, trabajaba en silencio. Su investigador privado descubrió cosas que me helaron la sangre. Alejandra no solo debía dinero a casinos legales. Debía a agiotistas, a prestamistas ilegales que no aceptan excusas. Había firmado pagarés usando la casa como garantía, documentos que Fernando había avalado sin decirme. Nuestra casa, donde criamos 3 hijos, donde cada rincón tenía memorias, estaba en riesgo. Por eso la urgencia, explicó Leticia. Necesitaban liquidez rápida. El restaurante era lo más valioso que tenían. Pero no fue suficiente. Nunca es suficiente con los adictos al juego. El investigador también encontró al médico corrupto. Se llamaba Dr. Héctor Salinas, operaba una clínica en el lado norte de la ciudad. Había perdido su licencia en California por prescribir medicamentos ilegalmente, pero la había recuperado en Texas con un tecnicismo legal. Era conocido por recetar lo que fuera por dinero. Leticia ya había reportado todo al Consejo Médico Estatal. Esto es suficiente para presentar cargos criminales, me dijo en nuestra reunión semanal. Podríamos involucrar a la policía ahora. Todavía no, respondí. Tenía un plan. Uno que requería valentía que no sabía si poseía, pero que necesitaba ejecutar. Necesito hablar con ellos primero. Necesito que admitan que hicieron. Rosa, eso es riesgoso. ¿Podrían? ¿Qué? ¿Drogarme otra vez? Ya sé cómo se ve eso. Estaré alerta. Pero necesito escuchar de sus propias bocas por qué. Necesito entender cómo las personas que más amé pudieron hacerme esto. Leticia suspiró. Si insiste en confrontarlos, al menos hágalo en un lugar donde yo pueda estar cerca. Y grabe todo. Planeamos para el siguiente domingo. Tradicionalmente, todos venían a casa para la comida familiar. Roberto y Sofía vendrían desde Austin y Houston. Era el día perfecto. El sábado en la noche, mientras preparaba el pozole que tanto le gustaba a mi familia, lloré sobre las cebollas que picaba. No solo por el ardor en mis ojos. Lloré por lo que estaba a punto de destruir. Porque aunque ellos me habían traicionado, seguían siendo mi familia. El amor no se apaga como interruptor de luz. Duele, se retuerce, se transforma, pero no muere fácilmente. Fernando entró a la cocina. Huele delicioso, Rosa. Como en los viejos tiempos. Lo miré realmente. Su cara cansada, su espalda encorvada de tanto cargar materiales de construcción. Este hombre había sido mi roca durante décadas. ¿Cuándo se convirtió en mi carcelero? Fernando, dije suavemente, ¿me amas? Él pareció sorprendido por la pregunta. Claro que sí, vieja. ¿Por qué preguntas eso? Porque mañana vas a tener que demostrarlo. Vas a tener que elegir entre la verdad y la mentira cómoda. Me miró confundido. ¿De qué hablas? Mañana lo sabrás. Todos lo sabrán. Regresé a mi pozole, mis manos firmes a pesar del temblor interno. El domingo amaneció con cielo despejado, ese azul intenso de Texas que promete calor brutal a mediodía. A las 2 de la tarde, todos estaban en la sala. Alejandra con su ropa de diseñador y su sonrisa falsa. Fernando nervioso, aunque no sabía por qué. Roberto y Sofía, quienes yo había preparado previamente, sentados cerca de la puerta.
Incluso la Nora enfermera estaba ahí, la que había ayudado a conseguir las drogas. Puse el pozole en la mesa junto con las tostadas, el aguacate, el limón, el orégano. Todo como siempre. Pero antes de que empezáramos a comer, me puse de pie. Antes de bendecir los alimentos, necesito decirles algo. Alejandra rodó los ojos. Ay, mamá, ¿ahora qué? ¿Otra de tus confusiones? No, mija. No estoy confundida. De hecho, nunca he estado más clara en mi vida. El tono de mi voz hizo que todos me miraran realmente. Fernando se tensó. Durante 6 meses, continué, me drogaron. Me dieron benzodiazepinas todos los días sin mi consentimiento. Me hicieron pensar que estaba perdiendo la razón cuando en realidad estaba siendo sistemáticamente envenenada. Mamá, ¿qué? Empezó Sofía, pero la interrumpí. Déjame terminar. Mientras estaba en ese estado inducido químicamente, firmé papeles que no comprendía. Vendí mi restaurante, el trabajo de mi vida, sin entender realmente lo que hacía. Transferí $168,000 a una cuenta que no controlo. Y todo esto fue orquestado por mi propia familia. El silencio que cayó sobre la mesa era tan denso que podía tocarse. Alejandra se había puesto pálida. Fernando miraba su plato como si contuviera respuestas. «Estás paranoica», murmuró Alejandra. El médico dijo que esto pasaría, estos delirios. Saqué el teléfono de mi bolsillo. ¿Delirios? ¿Como este correo donde le dices a tu papá que necesitas aumentar mi dosis? ¿O este donde admites que me drogaron para que firmara la venta del restaurante? Puse el teléfono en la mesa. Los correos estaban ahí, en pantalla grande, imposibles de negar. La cara de Alejandra pasó de pálida a cenicienta. Fernando cerró los ojos. Tengo análisis de sangre, continué, mi voz sorprendentemente firme. Tengo las píldoras que guardé y que resultaron ser sedantes prescritos ilegalmente. Tengo testimonios, tengo documentación bancaria, tengo todo. Leticia, mi abogada, está en su carro afuera esperando mi llamada. Dependiendo de cómo transcurra esta conversación, decidiré si esto se maneja en familia o en corte. Mamá, susurró Alejandra, lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas, yo no quería. ¿No querías qué? ¿Drogarme? ¿Robarme? ¿Humillarme en público para que todos creyeran que estaba demente? Mi voz subió de volumen. ¿Cuál parte no querías hacer? Las deudas, sollozó ella. Tenía deudas. Gente mala. Amenazaban con lastimar a mis hijos, a tus nietos. No sabía qué hacer. ¿Y la solución era destruirme a mí? Me incliné sobre la mesa. Soy tu madre. Me hubieras pedido ayuda. Hubiéramos encontrado otra manera. No había otra manera, intervino Fernando finalmente, su voz apenas audible. El restaurante estaba en problemas financieros. Íbamos a perderlo de todas formas. Al menos vendiéndolo pudimos salvar algo. ¿Esa es tu excusa? ¿Qué era por mi bien? La risa que salió de mi boca sonó extraña hasta a mis propios oídos. Me drogaron por mi bien. Me robaron por mi bien. Me humillaron por mi bien. ¿Escuchas lo absurdo que suena? Sofía lloraba calladamente. Roberto tenía las manos en puños, mirando a su hermana mayor con desprecio. La Nora se había levantado, lista para huir. Siéntate, le ordené a la Nora. Tú también eres cómplice. Conseguiste las drogas. Usaste tu conocimiento médico para hacerme daño. Ella se sentó, temblando. Ahora, dije mirando a cada uno, van a contarme todo. Toda la verdad. ¿Cuánto debe Alejandra exactamente? ¿A quién? ¿Por qué Fernando permitió esto? ¿Cómo consiguieron al doctor Salinas? Todo. Y dependiendo de lo que escuche, decidiré sus destinos. El pozole se enfrió en la mesa, olvidado, mientras las confesiones brotaban como sangre de herida abierta. Alejandra fue la primera en hablar, entre sollozos y mocos, su maquillaje corriendo por sus mejillas como río contaminado. Empezó hace 4 años, admitió. Un compañero de trabajo me invitó a Las Vegas para un seminario de bienes raíces. Fuimos al casino después. Gané $500 en mi primera noche. Fue embriagante.
como magia. Seguí regresando. ¿4 años?, interrumpió Sofía, incrédula. ¿Has estado jugando durante 4 años? Alejandra asintió, no podía mirar a nadie a los ojos. Al principio ganaba más de lo que perdía. Pensé que tenía talento natural. Empecé a apostar en línea también. Deportes, póker, ruleta. Al año ya había perdido mis ahorros. Saqué préstamos. Tarjetas de crédito. Hipotequé mi casa. ¿Por qué no pediste ayuda?, preguntó Roberto, su voz dura como piedra. Porque soy Alejandra Mendoza. La exitosa. La que se graduó con honores. La que tiene el trabajo en bienes raíces. ¿Cómo iba a admitir que era una adicta fracasada? Entonces decidiste hacer adicta a tu madre también, dije, cada palabra envenenada. Ella se encogió. No fue así al principio. Te lo juro. Cuando perdí el dinero de la hipoteca de mi casa, acudí a papá. Le conté todo. Él dijo que podíamos refinanciar tu restaurante, sacar un préstamo contra el negocio. Tú tenías buen crédito, mamá. Nosotros ya no. Miré a Fernando. ¿Es cierto? Él asintió miserablemente. Pensé que era solo una vez. Que con 50,000 sería suficiente para que ella pagara sus deudas y empezara terapia para la adicción. Pero no fue suficiente, dije, aunque ya conocía la respuesta. Perdí ese dinero también, admitió Alejandra. Los prestamistas empezaron a amenazarme. Gente de verdad peligrosa. Dijeron que si no pagaba, irían por mis hijos. Por tus nietos, mamá. El nombre de mis nietos me golpeó como puñetazo. ¿Habían estado en peligro real? ¿O era otra mentira para justificar lo injustificable? ¿Cuánto debes?, pregunté. Silencio. Un silencio tan pesado que aplastaba. $250,000, susurró finalmente. A 3 prestamistas diferentes. Más intereses que crecen cada mes. Sofía jadeó. Roberto maldijo por lo bajo. Yo solo asentí, como si esas palabras confirmaran algo que ya sabía en mi corazón. Entonces el restaurante, continué, no estaba en problemas financieros. Fue pura mentira. El restaurante era exitoso, admitió Fernando. Pero era nuestra única propiedad de valor real. Alejandra necesitaba dinero rápido y mucho. La única forma era vender. Pero yo nunca hubiera aceptado vender para pagar deudas de juego, dije. Por eso necesitábamos que firmara sin comprender completamente, dijo Alejandra, su voz apenas audible. Papá conocía al doctor Salinas a través de un amigo. Nos dijo que con ciertas medicaciones, podrías estar más manejable. Más manejable. Repetí las palabras como si fueran en idioma extranjero. Me convirtieron en zombie. Esa es su definición de manejable. No iba a ser para siempre, intervino Fernando. Solo hasta que firmara los papeles necesarios. Después íbamos a reducir la dosis gradualmente. Nadie iba a saber. Excepto que decidieron continuar drogándome por 6 meses. Mi voz subió. Excepto que siguieron robándome el dinero mes tras mes. Excepto que me humillaron públicamente para asegurarse de que nadie creyera si yo despertaba. La Nora, quien había permanecido callada, habló finalmente. Yo no sabía todo esto. Alejandra me dijo que eras resistente a tomar medicamentos necesarios para la demencia. Me dijo que el doctor Salinas era un especialista geriátrico. Solo estaba ayudando a una amiga. Mentiras, espetó Roberto. Eres enfermera. Sabes reconocer benzodiazepinas. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Ella empezó a llorar también. La mesa parecía océano de lágrimas. Pero las mías se habían secado. Ya no tenía más lágrimas para esta gente. ¿Cuánto del dinero de la venta del restaurante queda?, pregunté. 12,000 en tu cuenta, dijo Fernando. El resto, se fue pagando a los prestamistas. ¿Y las deudas? Quedan 110,000, admitió Alejandra. Pagué 140,000, pero con los intereses. Así que sacrificaron mi vida, mi negocio, mi cordura, por nada. Porque todavía debes más de $100,000. Estoy en terapia ahora,
dijo ella rápidamente. No he apostado en 2 meses. Estoy mejorando. Solo necesito tiempo. ¿Tiempo? Mija, tú necesitas consecuencias. Me puse de pie, mis piernas sorprendentemente firmes. Todo este tiempo estuve confundida, pensé que estaba enloqueciendo. ¿Saben lo que es dudar de tu propia mente? ¿Despertar sin saber si lo que recuerdas es real? Me quitaron mi autoconfianza. Eso es peor que el dinero. Caminé hacia la ventana, mirando el jardín que Fernando y yo plantamos hace 20 años. Los rosales que podamos juntos cada primavera. El limonero que dio sus primeros frutos el año que nació Sofía. Cada planta tenía historia, memoria, vida compartida. ¿Qué más?, pregunté sin voltearme. Porque siento que hay más. El silencio se extendió. Luego Fernando habló, su voz quebrada: hipotecamos la casa. Para el último pago a los prestamistas más peligrosos. Los que realmente amenazaban a los niños. Me volteé lentamente. ¿Hipotecaron nuestra casa? ¿La casa que pagamos durante 20 años? ¿La casa que es nuestro único patrimonio restante? No tuvimos opción, dijo él. Era eso o arriesgar a nuestros nietos. Siempre hay opciones. Pudieron ir a la policía. Pudieron pedir ayuda a la familia. Pudieron hacer 1000 cosas antes de drogar y robar a su propia esposa y madre. Tenía miedo, admitió Fernando, y por primera vez vi lágrimas en sus ojos. Lágrimas reales, no de manipulación. Miedo de perder a Alejandra, miedo de lo que podría pasarle. Soy su padre. Se supone que debo protegerla. ¿Y yo qué? ¿No se suponía que debías protegerme a mí también? Era tu esposa. 36 años, Fernando. 36 años y así me pagas. Él no tenía respuesta. Nadie la tenía. Roberto rompió el silencio. Mamá, ¿qué vas a hacer? Miré a mi familia. Alejandra, destruida por su propia adicción, llorando sobre la mesa. Fernando, culpable y avergonzado. La Nora, aterrada de las consecuencias legales. Sofía y Roberto, víctimas inocentes de este desastre, mirándome con esperanza de que yo pudiera arreglar lo que otros rompieron. Voy a llamar a mi abogada, dije finalmente. Vamos a recuperar cada peso que se pueda recuperar. Vamos a anular la hipoteca porque fue firmada bajo coerción. Vamos a reportar al doctor Salinas al consejo médico. Y Alejandra va a entrar a rehabilitación real, no solo terapia, que no funciona. ¿Y nosotros?, preguntó Fernando. ¿Nuestro matrimonio? Lo miré, este hombre que compartió mi vida durante más de 3 décadas. No lo sé, Fernando. Honestamente no lo sé. Algo se rompió entre nosotros que no sé si puede repararse. Traicionaste la única cosa que mantenía unido este matrimonio, la confianza. Lo siento, susurró él. Rosa, lo siento tanto. Yo también, respondí. Siento que no pude confiar en ti cuando más lo necesitaba. Siento que pusiste a nuestra hija sobre nuestra relación. Y siento que voy a tener que vivir el resto de mi vida sabiendo que el hombre que amé fue capaz de drogarme para robarme. Las palabras flotaron en el aire como ceniza después de incendio. Destrucción hermosa y terrible. Tienen una semana, anuncié. Una semana para decidir si cooperan voluntariamente con la restitución o si esto va a corte. Leticia tiene todos los documentos listos. Alejandra, entrarás a rehabilitación intensiva o enfrentarás cargos criminales. Fernando, firmarás la anulación de la hipoteca o me divorciaré y pelearé por cada centavo. Y tú, miré a la Nora, renunciarás a tu licencia voluntariamente o la perderás involuntariamente cuando el consejo médico termine su investigación. Me dirigí hacia mi habitación, cada paso pesado pero necesario. Tienen hasta el próximo domingo. Decidan quiénes quieren ser, familia que enmienda sus errores o extraños que enfrenta justicia. Cerré la puerta de mi cuarto detrás de mí. Solo entonces, en la oscuridad y silencio, permití que el temblor tomara control de mi cuerpo. Había sido fuerte, había confrontado, había puesto límites. Pero el costo de esa fortaleza era inmenso. Me acosté en la cama, mirando el techo, y hablé con Dios por primera vez en meses con claridad real. No sé si hice lo correcto.
Pero fue lo único que pude hacer y mantener mi dignidad. Afuera, escuchaba voces discutiendo, llantos, puertas cerrándose. Mi familia se desintegraba. Pero quizás, pensé, necesitaba desintegrarse para poder reconstruirse correctamente. O tal vez, algunos vidrios rotos no deben repararse. Solo limpiarse y reemplazarse con algo completamente nuevo. Los siguientes días fueron un torbellino de abogados, documentos y decisiones imposibles. Leticia trabajó como ángel vengador, desenredando el desastre legal que mi familia había creado. El doctor Ramírez proporcionó testimonio médico detallado sobre los niveles de drogas en mi sistema. El investigador privado documentó cada transferencia, cada firma sospechosa, cada mentira. Fernando se mudó a casa de su hermano. No lo corrí yo, él mismo decidió irse. No puedo mirarte a los ojos, me dijo mientras empacaba su ropa. Cada vez que te veo, veo lo que te hice. No lloré cuando se fue. Ya había derramado todas mis lágrimas. Alejandra entró a un centro de rehabilitación en Austin, uno especializado en adicciones al juego. Roberto la acompañó, asegurándose de que realmente llegara. Es mi hermana, me explicó. Aunque hizo cosas terribles, no voy a abandonarla. Pero tampoco la voy a permitir que lastime a más gente. La Nora renunció a su licencia antes de que el consejo médico la suspendiera. Su carrera de enfermería había terminado. Parte de mí sentía lástima, otra parte recordaba cada píldora que me dio sabiendo lo que hacía. El doctor Salinas fue más difícil. Era escurridizo, tenía abogados caros. Pero Leticia descubrió que había hecho esto antes con otros pacientes mayores. Construimos un caso junto con otras familias. Eventualmente, enfrentaría justicia. Lento pero seguro. En cuanto al dinero, ahí las cosas se complicaron. Los prestamistas a quienes Alejandra debía no eran exactamente legales. No podíamos simplemente demandarlos. Pero Leticia encontró forma de anular muchas de las transferencias bancarias porque fueron hechas bajo coerción. Recuperaríamos tal vez 60% de lo robado. No todo, pero algo. La hipoteca de la casa fue anulada. Yo no había firmado conscientemente, y teníamos prueba médica de mi estado cuando supuestamente lo hice. El banco no quería enfrentar demanda por aceptar documentos de alguien bajo influencia de drogas. La casa seguía siendo mía. Pero a veces, en medio de estas victorias legales, me despertaba de noche preguntándome si valía la pena. Mi familia estaba destrozada. Mi matrimonio probablemente terminado. Mi hija en rehabilitación. Mi esposo viviendo con su hermano. ¿Era esto victoria o derrota disfrazada? Una tarde, mientras tomaba café en mi cocina vacía, tocaron la puerta. Era Sofía, mi hija menor, mi rayo de sol. No la había visto desde el domingo de las confesiones. Entró cargando una bolsa de pan dulce de mi panadería favorita. Vine a ver cómo estás, dijo simplemente. Nos sentamos en la mesa donde tantas comidas familiares habían sucedido. Ella sirvió café, partió las conchas, actuó como si fuera cualquier visita normal. Pero sus ojos rojos me decían que había estado llorando. Estoy enojada con ellos, dijo finalmente. Con papá por ser cobarde. Con Alejandra por ser egoísta. Pero también estoy, no sé. Triste. Confundida. Es difícil odiar a las personas que amas. Sí, coincidí. Es el peor tipo de dolor. ¿Los perdonarás alguna vez? La pregunta flotó entre nosotras como vela en iglesia. No lo sé, mija. Perdón no significa olvidar. Y ciertamente no significa permitir que continúe el abuso. Tal vez perdone algún día, cuando hayan demostrado cambio real. Pero las cosas nunca volverán a ser como antes. No quiero que la familia se rompa para siempre, susurró ella. Ya se rompió, Sofía. Ellos la rompieron. Ahora solo estamos decidiendo qué hacer con los pedazos. Ella lloró en mis brazos como cuando era niña. Y yo, quien había creído no tener más lágrimas, lloré con ella. Lloramos por lo que fue, por lo que nunca sería, por el dolor necesario de la verdad. Roberto vino la semana siguiente. Alejandra está progresando en rehabilitación, reportó. Los terapeutas dicen que realmente está confrontando su adicción esta vez. Pero será proceso largo.
Años, probablemente. ¿Y ella? ¿Cómo está emocionalmente? Destrozada. Avergonzada. Dice que nunca podrá perdonarse lo que te hizo. Hizo pausa. Quiere hablar contigo. Escribirte carta. ¿Estarías dispuesta a leerla? Lo pensé. Parte de mí quería rechazarlo, mantener mi ira como armadura protectora. Pero otra parte, la parte que la amamantó y curó sus rodillas raspadas y la consoló cuando falló exámenes, esa parte quería escuchar. Puede escribir, dije finalmente. Leeré cuando esté lista. No sé cuándo será eso. La carta llegó una semana después. 10 páginas escritas a mano en letra temblorosa de Alejandra. No la leí inmediatamente. La dejé en mi mesita de noche durante días, mirándola como si fuera serpiente venenosa. Finalmente, un domingo por la mañana después de misa, me preparé café, me senté en mi silla favorita, y la abrí. Mamá, comenzaba, no sé si puedes perdonarme. No sé si yo puedo perdonarme. Pero necesito que sepas algunas cosas. Leyó durante horas. Ella describía cómo la adicción la había consumido gradualmente. Como cada apuesta perdida hacía que quisiera apostar más para recuperar lo perdido. Como las mentiras pequeñas se convirtieron en mentiras enormes. Como justificó lo injustificable diciéndose que era temporal y necesario. Cuando te veía confundida por las drogas, escribió, me decía que era por tu bien. Que te estábamos protegiendo del estrés de saber sobre mis deudas. Convenientemente olvidaba que te estábamos destruyendo. La adicción me volvió monstruo, mamá. No es excusa. Es solo explicación. Describía las sesiones de terapia en rehabilitación. Cómo estaba aprendiendo que su valor no dependía del éxito material. Que pedir ayuda no era debilidad. Que había lastimado profundamente a la persona quien más la amó en este mundo. No espero perdón, terminaba la carta. Pero espero, algún día, cuando haya demostrado cambio real durante años, poder mirarte a los ojos sin vergüenza mortal. Espero que mis hijos puedan conocer a la abuela que yo traicioné pero quien era demasiado fuerte para permanecer víctima. Te amo, mamá. Siempre te amaré. Aunque entienda completamente si tú ya no puedes amarme. Doblé la carta cuidadosamente. Lágrimas caían sobre el papel, manchando la tinta. No eran lágrimas de reconciliación. Todavía no. Eran lágrimas de reconocimiento. Mi hija estaba realmente confrontando lo que había hecho. Era comienzo. Solo eso. Pero comienzos importan. Fernando intentó llamar varias veces. Inicialmente no contesté. Finalmente, después de 2 semanas, levanté el teléfono. Rosa, su voz sonaba vieja, cansada. ¿Podemos hablar? Solo hablar. Sin presión, sin expectativas. Acordamos reunirnos en un café neutral, no en ningún lugar con memorias. Él llegó con flores, margaritas, mis favoritas. Gesto vacío pero sincero. No sé cómo empezar, admitió. He practicado 1000 discursos pero todos suenan insuficientes. Entonces no hagas discursos. Solo dime la verdad. ¿Cómo pudiste? Él miró su café como si contuviera respuestas. Porque soy cobarde. Porque cuando Alejandra vino llorando, diciendo que gente mala amenazaba a nuestros nietos, me aterroricé. Tomé el camino fácil en lugar del correcto. Y una vez que empecé, no supe cómo parar. ¿Me amas?, pregunté directamente. Sí. Siempre. Pero claramente no lo suficiente como debía. Porque si te amara como mereces, nunca hubiera permitido que te lastimaran. ¿Y ahora qué? ¿Qué quieres de mí? No lo sé, admitió. Parte de mí quiere que volvamos, que intentemos reconstruir. Pero sé que no tengo derecho a pedir eso. Tal vez solo quiero que sepas que me arrepiento. Profundamente. Todos los días. Lo miré, este hombre quien había compartido mi vida. Vi las arrugas que no estaban cuando nos casamos. El pelo gris que antes era negro azabache. Las manos callosas de décadas de trabajo. No sentí amor romántico. Pero tampoco sentí odio puro. Fernando, necesito tiempo. Mucho tiempo. No puedo prometerte nada.
El matrimonio requiere confianza, y esa está completamente destruida. Lo entiendo, dijo. Tomaré lo que me des. Aunque sea solo conversaciones ocasionales de café. Nos despedimos sin abrazos, sin besos. Solo asentimientos respetuosos. Adultos tratando de navegar ruinas de lo que construyeron juntos. Esa noche, sola en mi casa, tomé decisión importante. No iba a definirme por esta traición. No iba a ser perpetua víctima. Había sobrevivido cruzar río de adolescente. Había sobrevivido racismo y pobreza construyendo mi restaurante. Había sobrevivido criar 3 hijos con recursos limitados. Sobreviviría a esto también. Y más que sobrevivir, prosperaría. Marzo llegó con ese tipo de calor texano que hace que todo florezca. Los limoneros en mi jardín se llenaron de flores blancas que perfumaban el aire. Era como si la tierra misma me dijera que después de invierno oscuro, la primavera siempre llega. Leticia finalmente cerró la mayoría de los casos legales. Habíamos recuperado $120,000 a través de varios acuerdos. No todo lo que perdí, pero suficiente para reconstruir. La casa estaba segura, completamente a mi nombre ahora. Sin hipotecas, sin deudas, sin Fernando como copropietario. Él firmó todo sin pelear. El doctor Salinas perdió su licencia permanentemente. Enfrentaba cargos criminales junto con otros 2 médicos de su clínica. Justicia lenta pero real. Pero lo más importante no era lo legal o financiero. Era lo que estaba pasando dentro de mí. Las drogas habían salido completamente de mi sistema hacía meses. Mi mente estaba más clara que nunca. Y con esa claridad vino nueva perspectiva sobre mi vida. Una tarde, mientras organizaba fotografías viejas que había ignorado durante el caos legal, encontré imágenes del día que abrimos el restaurante. Fernando y yo, jóvenes y llenos de sueños, parados frente a nuestro pequeño local con letrero recién pintado, Cocina de Rosa. Había olvidado que originalmente era mi restaurante, no nuestro. Con los años se convirtió en proyecto familiar, pero empezó siendo mi sueño. ¿Qué pasó con la Rosa María de esa fotografía? ¿Cuándo dejé de ser protagonista de mi propia vida y me convertí en actor secundario? Esa pregunta me persiguió durante días. Finalmente, llamé a Roberto. Mijo, ¿recuerdas cuánto amaba cocinar para otros? ¿Cómo el restaurante no era solo trabajo sino pasión? Claro, mamá. Todavía hablo de tus enchiladas con mis amigos. Dicen que deberías escribir libro de recetas. Sus palabras plantaron semilla. ¿Libro de recetas? No sabía escribir libros. Pero sabía cocinar. Sabía contar historias a través de comida. Sabía que cada platillo tenía historia, memoria, amor. Contraté a una escritora joven del barrio, una chica que estudiaba periodismo y necesitaba dinero. Te voy a contar historias, le dije. De mi abuela en Nuevo León, de mi madre cruzando frontera, de mis hijos creciendo con olor a mole. Tú las escribes bonitas, y yo te enseño mis recetas. Nos reuníamos 3 veces por semana en mi cocina. Yo cocinaba, ella escribía. No solo recetas, sino memorias. El pozole de las reconciliaciones, conté, recordando cuando Fernando y yo peleamos durante primera Navidad casados y el pozole de su abuela nos unió de nuevo. Las enchiladas del valor, sobre cuando abrí el restaurante enfrentando burlas de quienes decían que mexicana sin educación formal nunca tendría éxito. La escritura se convirtió en terapia. Cada receta que recordaba era pedazo de mí misma que recuperaba. No la Rosa María confundida y drogada. La real. La fuerte. La que atravesó fronteras y construyó vida de nada. Sofía venía cada fin de semana, trayendo a sus hijos. Mis nietos llenaban casa de risas que había estado demasiado silenciosa. Les enseñaba a hacer tortillas a mano. La masa tiene que sentirse como piel de bebé, les explicaba. Muy suave pero con fuerza adentro. Mi nieta de 8 años, Lupita, me preguntó una tarde, abuela, ¿por qué estuviste enferma? Sofía se tensó, lista para intervenir. Pero yo negué con la cabeza. Los niños merecen verdad apropiada a su edad. No estaba enferma exactamente, mija. Alguien me estaba dando medicina que no necesitaba, y eso me hacía sentir confundida. Pero ahora estoy mejor. Mucho mejor.
Como cuando mami me da jarabe para tos cuando no tengo tos. Algo así. Pero peor. Lo importante es que la abuela está fuerte otra vez. Ella me abrazó con esa intensidad que solo los niños tienen. Me gusta que estés fuerte, abuela. Roberto seguía visitando a Alejandra en rehabilitación cada 2 semanas. Me enviaba actualizaciones. Está realmente cambiando, mamá. Ha encontrado trabajo dentro del centro ayudando en oficina. Está ahorrando cada peso para eventualmente pagarte. No necesito su dinero, respondí. Necesito que esté sana. Lo sé. Pero ella necesita hacerlo. Es parte de su recuperación. En abril recibí carta de Alejandra. Su quinta desde que entró a rehabilitación. Esta era diferente. No solo disculpas sino planes. Mamá, he aceptado que nunca volveré a trabajar en bienes raíces. Mi reputación está destruida y honestamente, ese mundo me llevó a lugares oscuros. Estoy entrenando para ser consejera de adicciones. Quiero ayudar a otros que caigan en el mismo abismo donde caí yo. Mi terapista dice que usar mi experiencia para ayudar a otros podría ser mi redención. No sé si es cierto, pero quiero intentar. Algo en mi pecho se ablandó levemente. Mi hija estaba encontrando propósito en su destrucción. No perdonaba lo que hizo. Pero podía reconocer su esfuerzo por cambiar. Fernando y yo nos reuníamos para café una vez al mes. Conversaciones cordiales pero distantes. Él había empezado terapia también. El terapista dice que siempre fui de evitar conflictos a costa de cualquier cosa, me contó. Incluso a costa de mi integridad y tu bienestar. Estoy aprendiendo que mantener paz falsa es peor que confrontar problemas reales. Qué importante que lo aprendas a los 60 años, dije, sin poder evitar sarcasmo. Él lo aceptó sin defenderse. Tienes razón de estar enojada. Pero estoy tratando de ser mejor hombre. Aunque sea tarde, ¿podríamos reconciliar nuestro matrimonio eventualmente? No lo sabía. No pensaba en eso mucho. Estaba demasiado ocupada redescubriéndome a mí misma. El proyecto del libro avanzaba. No era solo recetas. Era híbrido de memorias y cocina. La escritora joven, Carmen, me ayudó a estructurarlo. Señora Rosa, esto no es solo libro de cocina. Es testimonio de resiliencia. Historia de inmigrante, de mujer, de sobreviviente. Suena demasiado fancy, me reí. Solo son mis recetas con algunas historias. Es más que eso. Y la gente necesita leerlo. Decidimos llamarlo Cocina de Resistencia, recetas y memorias de mujer que no se rindió. Título largo pero honesto. En mayo, la primavera en su plenitud, organicé pequeña reunión en mi casa. Sofía, Roberto con su familia, algunos primos cercanos, amigas del barrio. No invité a Fernando ni a Alejandra. Todavía no estaba lista. Cociné como no había cocinado en año. Pozole rojo como fuego, enchiladas verdes como esperanza, mole oscuro como tierra que sostiene raíces. Tamales de cada tipo. Postres que mi abuela me enseñó hace 50 años. ¿Qué celebramos?, preguntó mi prima Elena. Mi vida, respondí simplemente. Estoy celebrando que sigo aquí, que mi mente está clara, que recuperé mi voz. Estoy celebrando ser sobreviviente. Alguien puso música. Juan Gabriel, Vicente Fernández, música de nuestras raíces. Bailamos en mi pequeña sala. Reímos hasta que dolieron estómagos. Por primera vez en más de año, sentí alegría pura. No manchada por traición o dolor. Solo alegría de estar viva y consciente. Esa noche, después que todos se fueron, me senté en mi patio bajo estrellas tejanas. El aire olía a jazmín de mi jardín. Grillos cantaban su canción nocturna. Estaba sola pero no me sentía sola. Había perdido mucho, dinero, matrimonio probablemente, relación simple con hija mayor. Pero había ganado algo más valioso, me había recuperado a mí misma. La Rosa María que cruzó río con 15 años todavía vivía. La que construyó restaurante de nada todavía tenía fuego dentro. Las drogas y traiciones la habían escondido, pero no matado. Gracias, susurré al universo, a Dios, a mis ancestros. Gracias por despertarme. Por darme fortaleza para pelear.
por no dejar que muriera drogada y confundida. El viento sopló suavemente, moviendo hojas del limonero. Por un momento juro que escuché voz de mi madre, muerta hace 15 años, siempre fuiste fuerte, mija. Solo lo olvidaste por un tiempo. Pero fuerza no desaparece. Solo espera momento correcto para regresar. Sonreí en la oscuridad. Sí, había regresado. Y esta vez, nadie me la quitaría otra vez. Junio trajo calor implacable y también carta inesperada. Era de Alejandra, pero diferente a las anteriores. Mamá, completo 6 meses en rehabilitación. Es momento de transición a programa ambulatorio. Quiero verte. No para pedir perdón otra vez, porque sé que palabras no bastan. Quiero que veas quién me estoy convirtiendo. Sin presión, sin expectativas. Solo si estás lista. Sostuve la carta durante días sin responder. ¿Estaba lista? No estaba segura. Pero Sofía me llamó, mamá, he visitado a Alejandra. Es verdad. Está diferente. Más humilde, más consciente. No te pido que perdones. Solo que consideres verla. Roberto agregó su voz, pasé 2 días con ella el mes pasado. Trabaja tiempo completo en centro de rehabilitación ahora. Guía grupos de apoyo para otros adictos al juego. Tiene propósito que nunca antes vi en ella. Finalmente acepté. Pero puse condiciones. En lugar neutral. El Parque Brackenridge. Con Sofía y Roberto presentes. 1 hora, no más. El día llegó cálido y brillante. Llegué temprano, nerviosa como adolescente en primera cita. Sofía y Roberto ya esperaban en banco bajo robles gigantes. Y allí, de pie junto al lago, estaba Alejandra. No la había visto en 6 meses. Se veía diferente. Más delgada, sin maquillaje, pelo en cola simple. Ropa casual en lugar de su usual vestimenta de diseñador. Pero era expresión en su rostro lo que más cambió, no había arrogancia, no había máscaras. Solo vulnerabilidad honesta. Mamá, dijo cuando me acerqué. Su voz temblaba. No intentó abrazarme. Mantuvo distancia respetuosa. Alejandra. Nos sentamos en banco, familia incompleta tratando de encontrar camino hacia algo que no era perdón exactamente, pero tampoco odio. Gracias por venir, empezó. Sé que no lo merecía. Estoy aquí por mí, dije firmemente. No por ti. Necesito ver con mis propios ojos si realmente cambiaste o si es otra actuación. Ella asintió, aceptando dureza de mis palabras. Entiendo. Y tienes razón de dudar. He mentido tanto que mis palabras ya no valen nada. Por eso traje esto. Sacó carpeta de su bolso. Son cartas de mi terapista, de supervisor en centro de rehabilitación, de otros pacientes que he ayudado. Testimonios de que no solo estoy en recuperación sino que activamente trabajo en redención. Puedes leerlas o no. Pero están aquí. Tomé carpeta sin abrirla. ¿Por qué quieres que venga? ¿Qué esperas de este encuentro? Nada, dijo, y sus ojos encontraron los míos directamente por primera vez. No espero perdón. No espero que volvamos a ser familia como antes. Solo quería que supieras que cuando miro atrás a lo que hice, siento asco de mí misma. Y ese asco me motiva cada día a ser mejor. ¿Todavía piensas en apostar? Todos los días, admitió. La adicción no desaparece, mamá. Aprendes a vivir con ella. Voy a reuniones diarias. Tengo patrocinadora que puedo llamar cuando tentación es fuerte. Y trabajo ayudando a otros porque me recuerda a dónde regresaré si recaigo. Silencio. Pájaros cantaban en árboles. Niños jugaban cerca del lago. Vida continuaba aunque nuestra familia estaba rota. Sofía intervino suavemente. Mamá, ¿quieres que te cuente lo que vi cuando visité el centro? Asentí. Alejandra dirige grupo de mujeres adictas. Las vi llorar mientras ella compartía su historia. Vi cómo se identificaban con su dolor. Una mujer le dijo después, usted me da esperanza de que puedo recuperarme porque perdió tanto como yo y sigue luchando. Mamá, está usando su destrucción para construir algo nuevo. Roberto agregó, y está pagando restitución.
Pequeñas cantidades cada mes de su salario en el centro. Hasta ahora te ha devuelto $3,000. Sé que es nada comparado con lo que tomó, pero lo hace fielmente. Miré a Alejandra. ¿Es cierto? Sí. Te enviaré cada peso que gano hasta devolver todo. Aunque me tome resto de mi vida. No necesito tu dinero, repetí lo que había dicho antes. Necesitaba tu honestidad, tu respeto, tu reconocimiento de que soy persona con dignidad. Eso fue lo que me quitaste. No puedes devolverlo con dinero. Lo sé, susurró. Lágrimas rodaban por sus mejillas. Por eso trabajo con otras mujeres. Cada vez que ayudo a alguien a reconocer su adicción antes de que destruya su familia como yo destruí la nuestra, siento que tal vez puedo devolver algo al mundo. No a ti directamente, porque nada arreglará lo que hice. Pero al universo. Sus palabras sonaban sinceras. Pero había sido engañada antes. El tiempo dirá, dije finalmente. No hoy, no mañana. Años dirán si realmente cambiaste. Lo sé, mamá. Y acepto eso. Abrí la carpeta. Leí algunas cartas. Una del director del centro, Alejandra ha demostrado compromiso extraordinario con su recuperación y con ayudar a otros. Es ejemplo de que la redención es posible. Otra de paciente, su honestidad brutal sobre sus errores me ayudó a admitir los míos. Le debo mi sobriedad. Cerré carpeta. ¿Qué pasará cuando salgas del programa? Ya salí formalmente. Ahora vivo en apartamento pequeño con compañera de recuperación. Trabajo tiempo completo en centro. Voy a reuniones todas las noches. Los fines de semana visito a mis hijos con supervisión de su padre. Reconstruir su confianza tomará años también. ¿Y Fernando? Papá y yo hablamos una vez al mes. Ambos estamos en terapia tratando de entender cómo llegamos a esto. Él carga su culpa, yo cargo la mía. No sé si algún día podremos mirarnos sin vergüenza. La honestidad cruda de sus palabras me conmovió a pesar de mi resistencia. ¿Sabes qué fue lo peor de todo?, pregunté. No fue el dinero. Fue despertarme cada día sin saber si estaba perdiendo razón. Fue mirarme al espejo y no reconocer a mujer confundida que me devolvía mirada. Me robaste mi mente, Alejandra. Ese es el crimen imperdonable. Lo sé, sollozó. Y viviré con eso resto de mi vida. Pero juro por mis hijos que nunca, nunca volveré a lastimar a nadie así. He visto infierno que crea la adicción. Estoy dedicando mi vida a ayudar a otros a evitarlo. Nos sentamos en silencio incómodo. No era reconciliación. Pero era algo. Reconocimiento mutuo de heridas profundas que tal vez nunca sanarían completamente pero que al menos estaban siendo limpiadas. No sé si algún día podré abrazarte otra vez sin recordar, dije finalmente. No sé si podré estar en misma habitación sin sentir traición. Pero reconozco que estás intentando. Eso es algo. Es más de lo que merezco, dijo ella. Nos paramos para irnos. Alejandra extendió mano tímidamente. No la abracé. Pero estreché su mano. Apretón firme, adulto, sin calor pero sin odio activo tampoco. Gracias por venir, dijo. Gracias por respetarme lo suficiente como para no esperar perdón inmediato, respondí. Caminé hacia mi carro con Sofía. Roberto se quedó con Alejandra unos minutos. En auto, Sofía preguntó, ¿cómo te sientes? Confundida. Triste. Pero también, aliviada tal vez. No de perdonarla. Pero de ver que al menos está intentando ser mejor persona. ¿Es suficiente? Por ahora. Tiempo dirá si es permanente o solo otra actuación. Esa noche, sola en casa, lloré. No lágrimas de rendición sino de reconocimiento, mi familia nunca sería lo que fue. Pero tal vez, lentamente, dolorosamente, podría convertirse en algo nuevo. No mejor necesariamente, pero más honesto. Cimentado en verdad en lugar de mentiras cómodas. Abrí mi laptop. Había estado escribiendo en diario digital durante meses, procesando todo. Releí entradas desde octubre hasta hoy. Viaje de humillación a despertar, de victimización a empoderamiento, de traición a límites firmes. Hoy vi a Alejandra, escribí. No perdoné.
Pero escuché. Es comienzo. Solo eso. Pero comienzos importan. Agosto llegó con calor que derrite asfalto y también con sorpresas inesperadas. Mi libro, Cocina de Resistencia, encontró editorial pequeña especializada en memorias de inmigrantes. No sería bestseller nacional, pero sería publicado. Mi historia, mis recetas, mi sobrevivencia, estarían en páginas reales que otros podrían leer. Señora Rosa, dijo la editora por teléfono, su historia va a resonar con tantas mujeres mayores que enfrentan abuso familiar. Y las recetas son hermosas. Es libro necesario. Lloré cuando colgué. Lágrimas de alegría pura. A 57 años, me estaba convirtiendo en autora. Algo que nunca imaginé cuando crucé río siendo adolescente asustada. La publicación estaba planeada para marzo siguiente. Tendrían tiempo de editarlo, diseñarlo, promocionarlo. Carmen, la joven escritora quien me ayudó, estaba emocionada como yo. Vamos a organizar lectura de lanzamiento en librería del barrio, propuso. Con degustación de tus recetas. ¿La gente vendrá a escuchar a vieja mexicana hablar de comida y dolor? Mamá, intervino Sofía cuando le conté, la gente necesita estas historias. Necesitan saber que abuso de ancianos es real, que recuperación es posible, que nunca es tarde para recuperar tu voz. Septiembre trajo otro cambio. Fernando me pidió reunión formal. Necesito hablar contigo sobre algo importante, dijo por teléfono. Nos encontramos en mismo café neutral donde habíamos hablado meses atrás. Él lucía mejor, había perdido peso, se vestía con más cuidado, tenía esa claridad en ojos que viene de terapia seria. Rosa, empezó, he estado en terapia intensa durante 8 meses. Mi terapista me ayudó a ver cosas sobre mí mismo que nunca confronté. Mi cobardía, mi tendencia a evitar conflicto incluso cuando causa más daño, mi lealtad mal dirigida. Me alegro que estés trabajando en ti mismo, dije honestamente. Quiero disculparme adecuadamente. No con palabras vacías sino con reconocimiento completo de lo que hice. Te drogué. Permití que otros te drogaran. Robé tu dinero. Traicioné nuestros votos matrimoniales en manera más fundamental. Y todo porque fue más fácil que confrontar a nuestra hija y admitir que tenía problema serio. Sus palabras eran diferentes esta vez. No buscaban excusas, no pedían lástima. También quiero que sepas, continuó, que he decidido no buscar reconciliación romántica. No porque no te ame, sino porque amo idea de ti, la memoria de lo que fuimos. Pero el Fernando que te traicionó no merece segunda oportunidad contigo. Mereces mejor que hombre que demostró ser. Me sorprendió. Esperaba súplica, presión para reunirnos. No esto. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que quiero divorcio oficial. Limpio, sin drama. Dividiremos lo que queda equitativamente. Te dejaré la casa completamente. Y seguiré siendo abuelo de nuestros nietos, padre de nuestros hijos, pero ya no tu esposo. No merezco ese título. Lágrimas picaban mis ojos. No de tristeza por perder el matrimonio, ese ya estaba muerto. Sino de respeto por su honestidad final. ¿Esto es lo que realmente quieres? Es lo que tú mereces. Libertad total. Para vivir sin mi sombra recordándote traición cada día. Para construir nueva vida sin cargar peso de nuestro pasado. Asentí lentamente. Entonces acepto. Divorcio amigable. Seremos abuelos civilizados, padres cooperativos, pero ya no esposos. Firmamos papeles 2 semanas después. 37 años de matrimonio terminaban no con explosión sino con reconocimiento tranquilo de que algunos vidrios rotos no deben repararse. El abogado preguntó si estábamos seguros. Completamente, dijimos al unísono. Salí del edificio legal sintiéndome extrañamente ligera. No era tristeza ni celebración. Era cierre. Verdadero cierre. Octubre trajo aniversario amargo dulce, 1 año desde humillación en fiesta familiar. Decidí reclamar la fecha. Organicé mi propia celebración, mi propio Día de los Muertos con altar especial. Sofía, Roberto y sus familias vinieron. Alejandra pidió venir. Después de pensarlo, dije que sí. También invité a Leticia mi abogada, al doctor Ramírez, a Carmen la escritora,
a amigas del barrio quienes me apoyaron. Fernando no vino, respetuosamente sabiendo que no era su lugar. Preparé altar hermoso con fotos de mis padres, mis abuelos, ancestros que no conocí pero cuya sangre corro. Pero también puse foto mía del año pasado, mujer confundida y drogada, junto con foto reciente. También estoy honrando muerte de quien era y renacimiento de quien soy, expliqué. Alejandra trajo ofrenda, caja labrada a mano conteniendo cada centavo que había devuelto, ahora casi $6,000. No es suficiente, dijo, pero es promesa de continuar hasta devolver todo. Guarda la mitad, dije. Úsala para tu propia recuperación, para reconstruir tu vida. No necesito tu dinero. Necesito que seas mujer que enseñe a mis nietos sobre resiliencia, no tragedia. Ella lloró, pero eran lágrimas de gratitud, no manipulación. Podía distinguir diferencia ahora. Durante cena, pedí que cada persona compartiera algo que estaban dejando ir. Sofía habló sobre resentimiento hacia su hermana. Roberto sobre vergüenza de no haber protegido mejor a su madre. Alejandra sobre culpa paralizante que la mantenía despierta cada noche. Cuando llegó mi turno, dije, estoy dejando ir la necesidad de que mi familia sea perfecta. Perfección es ilusión. Estoy abrazando lo real, familia imperfecta que cometió errores terribles pero está aprendiendo. No significa que perdono todo. Significa que ya no cargo peso de su traición como identidad. Soy Rosa María Mendoza, sobreviviente, autora, abuela, mujer fuerte. La traición fue algo que me pasó, no quién soy. Aplausos suaves llenaron sala. No era discurso dramático. Eran palabras simples de mujer quien encontró su poder otra vez. Noviembre llegó con temperaturas finalmente frescas. Una tarde, mientras regaba plantas en jardín, vecina me llamó desde su ventana. Rosa. ¿Saliste en el periódico? Corrí adentro. Efectivamente, periódico comunitario local tenía artículos sobre próximo libro. Incluía foto mía en mi cocina, rodeada de especias y sartenes. El titular decía, autora local transforma traición familiar en mensaje de esperanza. El artículo contaba versión resumida de mi historia. Cómo había sido drogada y robada por familia. Cómo desperté y peleé. Cómo estaba usando experiencia para ayudar a otros a reconocer abuso de ancianos. Terminaba con cita mía, nunca es tarde para recuperar tu vida. Edad es número. Dignidad es elección. Mi teléfono explotó con llamadas. Primas que no veía en años. Amigas del restaurante viejo. Incluso periodista de estación televisiva local queriendo entrevistarme. No soy heroína, protesté cuando Sofía insistió que aceptara entrevista. Solo soy mujer quien no aceptó ser víctima. Exactamente, dijo ella. Por eso otros necesitan escucharte. Hice la entrevista en diciembre. Pequeña estación local, segmento de 5 minutos, pero me sentí poderosa. Hablé claramente sobre señales de abuso de ancianos, aislamiento forzado, medicación no explicada, confusión súbita, transferencias financieras inexplicables. Hablé sobre importancia de confiar en instinto. Si algo se siente mal, probablemente lo es. Después de que salió al aire, recibí 20 llamadas de personas en situaciones similares. Una mujer llorando porque su familia la estaba presionando a firmar papeles que no entendía. Un hombre cuya esposa sospechaba que su hijo los estaba robando. Les di número de Leticia, de agencias de protección, de grupos de apoyo. Estás haciendo diferencia, dijo Leticia. Estás usando tu voz para proteger a otros. Ojalá hubiera tenido esta voz año pasado, admití. La tenías, corrigió. Solo fue silenciada temporalmente. Pero voces fuertes no mueren. Solo esperan momento correcto para gritar. Navidad llegó. Primera Navidad oficialmente divorciada, primera sin pretender que familia era feliz. Pero fue hermosa a su manera. Sofía y Roberto vinieron con sus familias. Alejandra vino por unas horas, trayendo regalos simples hechos a mano por ella y otros pacientes de centro de rehabilitación. Fernando llamó para desear feliz Navidad, conversación breve pero cálida. Cocinamos juntos, mis hijas y yo, enseñando a nietos recetas de generaciones. Lupita, ahora 9 años, preguntó, abuela, ¿por qué no está el abuelo? Porque a veces adultos deciden que son mejores amigos que esposos, expliqué simplemente.
Y eso está bien. Amor cambia forma pero no desaparece. Ella lo aceptó con facilidad que solo niños tienen. Está bien. Al menos tienes nosotros. Sí, mi hija. Tengo a ustedes. Y eso es más que suficiente. En Año Nuevo, en lugar de resoluciones tradicionales, escribí carta a mí misma. La guardé en sobre para abrir en 5 años. Querida Rosa María del futuro, escribí, espero que sigas fuerte. Espero que tu libro ayude a alguien. Espero que Alejandra continúe recuperación. Espero que perdones lo que necesita ser perdonado y que sueltes lo que necesita ser soltado. Pero más que nada, espero que nunca olvides que sobreviviste. Eso es tu superpoder. Miré hacia atrás a año pasado. 12 meses desde despertar de pesadilla química. Tanto dolor, tanto pérdida. Pero también tanto crecimiento. Había recuperado mi casa, mi mente, mi dignidad. Había publicado libro. Había establecido límites. Había empezado a ayudar a otros. ¿Era perdón completo? No. Todavía había cicatrices. Probablemente siempre las habría. Pero cicatrices son evidencia de batallas sobrevividas, no derrotas sufridas. Me paré en mi patio, bajo estrellas tejanas que brillaban como promesas. Brindé sola con copa de vino, por sobrevivir. Por recuperar mi voz. Por descubrir que mujer de 57 años puede renacer. El viento sopló suavemente, trayendo aroma de jazmín y posibilidad. Somewhere, sentía presencia de mis ancestros asintiendo con aprobación. Mujeres fuertes criaron mujeres fuertes. La fortaleza era mi herencia, mi derecho de nacimiento. Había sido humillada en fiesta familiar. Pero esa humillación no me definía. Mi respuesta sí. Mi recuperación sí. Mi negativa a permanecer víctima sí. Esta era mi historia. Y finalmente, después de meses de silencio forzado, la había contado en mis propios términos. Y al contarla, había liberado no solo a mí misma, sino a todos quienes la escucharían y reconocerían su propio reflejo en mis palabras. La vida continúa. Las cicatrices permanecen. Pero también la esperanza. Siempre la esperanza.